Del Señor. Y en esta noche hemos invitado, yo sé que el Señor sí ha escogido también, al siervo del Señor, miembro del comité ejecutivo, pastor de la iglesia Jehová Jireh, ¿no? ¿No sé? En Piedras Blancas, Río Piedra. Para mí un placer presentar la predicación de la palabra el reverendo Otilio Román. En el así dice el Señor. Cosecé y déjese usar por el Señor. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué gratísimo es estar en la casa del Señor esta hermosa noche para tener esta experiencia de comunión y esta experiencia de celebración. Esta es una noche de celebración. Estamos celebrando la rededicación de la casa del Señor y ojalá en nuestro país se sigan abriendo espacios como este, donde la presencia del Señor sea patente, sea real. Así que es una noche grande, hermosa, de celebración. Mi cariño, mi saludo, mi respeto a nuestro obispo. Obispo, qué grato estar aquí al lado suyo, y a nuestro obispo asistente, es grato estar al lado de ellos. Todos estos compañeros, ministros, pastores, pastoras, obreros, es gratísimo. Y al lado de esta querida pareja pastoral, el pastor Raúl y hermana Teresa, gracias por invitarme. Y yo me uno a las palabras de los que me han antecedido en felicitar al pastor, a la familia pastoral, a felicitar al cuerpo de consejeros, a todo el liderato y a la membresía de esta iglesia por esa tremenda victoria. Escuché decir del obispo que esto fue en 2 meses y algo, ¿verdad? Así que esto es un triunfo inmenso. Y la verdad que cuando entré por allí y vi por ahí, y vi lo que se está viendo aquí, ¿verdad? Toda esta hermosura que está aquí, la verdad es que qué grato es trabajar para el Señor, ¿verdad? Qué bonitas quedan las cosas cuando se le dedican al Señor, ¿verdad? En cada esfuerzo, en cada hora, en cada minuto, en cada día que se trabajó aquí, en cada semana, esto demuestra que hubo entrega, compromiso, pasión, deseo de que la casa del Señor quedara bonita. Y es hermoso poder adorar al Señor. Nada más adorar al Señor es hermoso, pero cuando uno llega y lo hace en un lugar agradable, bonito como este, pues entusiasma, ¿verdad? Entusiasma. Así que felicitamos a toda esta iglesia, hermosa iglesia, y les decimos adelante, porque ahora vienen grandes cosechas de parte del Señor. Cosas buenas de parte de Dios para esta hermosa iglesia y para toda esta comunidad que está aquí cercana, que es bendecida con esta iglesia aquí. Yo les invito a mirar a la palabra del Señor. Esta es una noche hermosa, hay muchas cositas que hacer y yo quiero dejarles la palabra del Señor, entregarles el consejo de la Biblia que está en mi corazón y en mi mente esta noche en una ocasión como esta. Y les invito a ir al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 7. Ahí queremos mirar la palabra del Señor esta noche y utilizar esa escritura bíblica para reflexionar en lo que está ocurriendo aquí esta noche. Libro de Nehemías, capítulo 7, agradecemos al Señor esta linda oportunidad. Capítulo 7 del libro de Nehemías, y ahí está la palabra que yo quiero dejar en su corazón. Es mi deseo que usted se lleve esta palabra en su corazón, que se la lleve en lo profundo de su mente y que pueda bendecirnos esta hermosa noche. Libro de Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso número 1, algunos versos de esa escritura bíblica. Nehemías, capítulo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así, la santa palabra de Dios. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas.
Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén en cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Esa es la palabra del Señor. Un momento de oración conmigo esta noche. Un momento de oración al Señor. Decirle, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que has dado esta noche. Señor, gracias por esta celebración hermosa que tu pueblo tiene. Gracias por esta celebración hermosa. Gracias porque tu pueblo puede celebrar. Gracias porque tu pueblo puede adorarte. Gracias por el esfuerzo, Señor, de esta iglesia, de esta congregación, de sus pastores, de sus líderes. Gracias por el esfuerzo de cada hombre, mujer que estuvo laborando durante todas estas semanas y meses. Y gracias por esta noche, gracias por este pueblo, gracias por tus hijos y tus hijas que están aquí adorando y exaltando tu nombre. Gracias, Señor, gracias por los hermanos y hermanas, gracias por las personas que nos siguen a través de la radio. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa, que tu presencia, que tu palabra pueda bendecirnos esta noche, no solo a los que estamos aquí, sino a aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Que tu palabra pueda bendecirnos, y a ti daremos la gloria y la honra, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Saluda a tu hermano y dile ahí que estamos celebrando. Dile que estamos de fiesta, estamos de fiesta, como decía un corito, estamos de fiesta con Jesús. Aleluya, estamos de fiesta. Esta es noche hermosa, rostros alegres, muchos rostros alegres. Aleluya, muchas sonrisas, porque esta es noche de celebración y de fiesta. Gloria, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Déjenme compartir con ustedes unas palabras, algo que está en mi corazón que quiero dejarles esta noche. Quiero ir a este libro de Nehemías y mirar los relatos de Nehemías y esta historia de Nehemías, o parte de esta historia, para tratar de alguna manera de contextualizarlo, lo que está ocurriendo aquí esta noche. El capítulo 7 de Nehemías. El capítulo 7 de Nehemías parece ser el capítulo que divide el libro de Nehemías en dos partes. Parece ser el centro del contexto, del contenido de esta escritura, de este libro del Antiguo Testamento. Cuando uno mira desde la perspectiva de dos partes el libro de Nehemías y ve el capítulo 7 como el lugar intermedio entre los dos, uno mira esa primera parte que pudieran ser los primeros 6 capítulos del libro de Nehemías. Y cuando uno estudia y mira, lee esos primeros 6 capítulos de ese libro, están dedicados a una construcción. Los primeros 6 capítulos de Nehemías están dedicados a elaborar, a construir, a desarrollar un proyecto de construcción. De hecho, hay como una pequeña introducción, una breve introducción antes de comenzar en ese libro, en esos capítulos, ese proceso de construcción. Y esa pequeña introducción, ese pedazo breve antes de hablar acerca de la construcción, habla acerca de algo que ocurre antes de la construcción. Esos primeros versos del libro de Nehemías hablan acerca de la planificación. Primero habla de la planificación y luego Nehemías comienza a hablar con mucho detalle acerca de un proceso de construcción. De hecho, los que hemos mirado, estudiado este libro, saben que estamos hablando de la construcción del muro de Jerusalén, específicamente del muro de Jerusalén. Pero si es interesante el proceso de la construcción, interesantísimo es el momento de la planificación.
Porque dentro de la planificación hay una serie de elementos importantes que no debemos perder de vista para hablar de este capítulo número 7. En primer lugar, ¿quién planifica? Cuando uno lee ese proceso del libro de Nehemías, uno se encuentra que ahí está precisamente Nehemías planificando. No solamente está Nehemías planificando, sino que hace una distinción de qué funciones hacía Nehemías. Cuando Nehemías, el libro habla acerca de ese proceso de planificación de Nehemías. La Escritura da testimonio, la historia del libro dice que Nehemías era copero del rey. Estaba en el exilio, no estaba en su tierra, estaba en el exilio. Era copero del rey Artajerjes, servía a este rey, trabajaba en la corte de este rey, estaba encargado de servirle el vino al rey, estaba encargado de probar el vino y luego ponerlo en la mesa del rey. Lo que implica que en esa función de copero, Nehemías era una persona muy allegada al rey, alguien de confianza al rey. Y lo otro que resalta cuando habla acerca de la planificación es que Nehemías, cuando desarrolla su planificación, Nehemías hace algo muy importante que hay que hacer en ese proceso. Nehemías oraba a Dios. Así que cuando Nehemías planifica su proyecto de construcción, Nehemías planifica sobre la base de la oración. Decidió orar en la presencia del Señor. Decidió buscar el rostro de Dios. Y es interesante porque cuando uno lee bien ese momento, esa vida de oración de Nehemías, uno dice, este hombre era un hombre, este líder era un líder de verdadera oración. Era alguien que para él la oración ocupaba un lugar fundamental en la vida, como siervo, como hombre de confianza del rey. Nehemías pudiera ser alguien que nosotros pudiéramos llamar, era un líder de rodilla dura. Nehemías oraba. Y cuando usted escucha y usted lee, usted se da cuenta que Nehemías no oraba por 1 hora ni por 2 horas. De hecho, cuando hablaba de orar por el proyecto de construcción, usted encuentra que Nehemías no oró 1 hora. Nehemías no oró 2 horas. Nehemías no oró media hora, no oró un día. La Biblia dice que Nehemías estuvo orando por 4 meses en la presencia del Señor. 4 meses buscando el rostro de Dios. 4 meses orando y planificando. 4 meses organizando ideas, pensamientos, colocando y desarrollando estrategias. 4 días en diálogo, en conversación. Y a los 4 meses fue delante del rey y le hizo una petición al rey. Y lo que le dijo al rey fue: rey, yo quiero regresar a mi tierra. Yo quiero regresar a mi ciudad porque he orado, he planificado y tengo una estrategia para desarrollar un proyecto de construcción en mi tierra. Y llegó a Jerusalén, y lo que por 4 meses había planificado, Nehemías comienza a desarrollarlo. Y los capítulos desde el 1 hasta el 6, vamos a ver que Nehemías parece que cambia de función, de oficio. El libro comienza presentándonos a Nehemías como copero del rey. Pero una vez llega a Jerusalén y comienza a desarrollar su estrategia de construcción, entonces Nehemías cambia de copero a constructor y se convierte en un constructor. Es interesante porque la historia de Nehemías dice que Nehemías desarrolló ese proyecto en 52 días. Como que se parece un poquito a esto de lo que está aquí, ¿verdad? Por eso pregunté cuántos días, 2 meses. Estamos hablando de cerca de 60 días, más o menos. Así que esto como que se parece a lo que hizo Nehemías en la historia de esta noche. Lo otro interesante es que yo me pregunto, ¿y qué sabía un copero de construcción? ¿Qué sabía un copero de colocar muros? ¿Qué sabía un copero de colocar ladrillos, de hacer mezcla? Pero ¿sabes algo? Es que cuando Dios escoge a alguien, es cuando Dios selecciona a alguien, aunque pudiera no estar capacitado en principio, el Dios que te llama, el Dios que te escoge, el Dios que te selecciona, es el Dios que te capacita para hacer el trabajo que tú tienes en tu mano. Y ahí está ladrillo a ladrillo. Se colocó el muro. Entonces,
Cuando llegamos al capítulo número 7, en el verso 1 que leímos hoy, ya el capítulo 7 muestra que el muro está terminado, que el muro está construido. Los primeros capítulos hablan acerca de las luchas que tuvo Nehemías, de las dificultades que se le presentaron en el proyecto, de los enemigos de afuera y de los enemigos de adentro que intentaron detener la construcción del muro. Pero ¿sabe algo? Nehemías estaba claro en lo que él iba a hacer en Jerusalén. Nehemías estaba claro en lo que él iba a hacer en la ciudad, en la tierra de sus padres. Así que ninguna oposición, ni de afuera ni de adentro, desvió a Nehemías de lo que quería hacer, porque Nehemías prestaba atención a lo que él había determinado hacer. Y como resultado de esa estrategia, como resultado de ese periodo de oración, como resultado de ese proceso de planificación, esto no sale al azar. Esto que estamos viendo aquí en esta noche no ocurrió porque sí. A alguien Dios le tuvo que haber puesto esto en el corazón. Alguien tuvo que empezar a orar por esto. Alguien tuvo que cocinarlo en la oración. A alguien Dios le tuvo que mover el corazón. A alguien Dios tuvo que inquietar para empezar a desarrollar un proyecto como este. Entonces en el capítulo 7... el muro está construido y comienza la segunda parte del libro. Es como especie de un proceso donde Nehemías nos está hablando desde la etapa de construir hasta la etapa de consolidar. Desde la etapa de desarrollar el proyecto. La etapa de levantar los muros. La etapa de colocar ladrillos. En ese proceso había gente moviendo ladrillos. En ese proceso de construcción había gente haciendo mezcla. En ese proceso había gente moviendo mezcla. En ese proceso había gente ayudando unos a otros, cuerpo a cuerpo y mano a mano. En medio de todos esos procesos de construcción, alguien tratando, algunas fuerzas, algunos elementos tratando de impedir que el muro se construyera. Pero el muro se iba a levantar, porque el muro estaba en el corazón de Nehemías, y más que en el corazón de Nehemías, estaba en el corazón de Dios. Ahora, ¿qué propósito tenía el que Nehemías construyera el muro? En ese proceso de reconstruir toda la ciudad, otros líderes antes que Nehemías habían regresado desde el destierro y habían levantado y edificado otras cosas en la ciudad. La ciudad se había levantado. Muchas de las áreas de la ciudad ya estaban reedificadas. Solo faltaba desarrollar el muro. Como esta ciudad había sido atacada, como Jerusalén había sido destruida, entre ellos los muros, la gente de la ciudad había abandonado la ciudad. Las familias se habían ido lejos de la ciudad. Y cuando Nehemías llega, encuentra los muros caídos. Pero encima de los muros caídos, Nehemías encuentra que la ciudad está sola, que no hay suficientes familias viviendo en la ciudad. Que el que los muros estuvieran caídos por tanto tiempo provocó que la gente se sintiera insegura. Que la gente no sintiera la tranquilidad que debe sentir cualquier familia viviendo en una ciudad con defensas levantadas. Así que Nehemías encuentra la ciudad sin muros. Y Nehemías encuentra la ciudad con poca gente viviendo delante de ella, viviendo dentro de ella. Así que Nehemías desarrolla el proceso de construir el muro. Ahora, una vez el muro se ha levantado, Nehemías quiere que en el pueblo empiecen a suceder cosas propias de lo que debe suceder en un pueblo que acaba de levantar, que acaba de reconstruir, que acaba de levantar, que acaba de rededicar casa a Dios. Ahorita nuestro obispo y la familia pastoral se colocaron en un lugar cerca a la puerta. Hicieron el corte de cinta. Ese corte de cinta significa que la casa está lista, que el lugar está preparado,
Ese corte de cinta implica que algo va a ocurrir en ese lugar, que cosas nuevas van a pasar en ese lugar. Ese corte de cinta significa que la presencia de Dios está en la casa. Ese corte de cinta significa que la presencia del Espíritu Santo está lista para empezar a hacer cosas que nunca hemos visto, a la gloria de Dios. Entonces Nehemías se cuida de algo en este proceso. Nehemías se cuida que el proceso de construir al proceso de consolidar se pierden cosas esenciales en la vida. Si como pueblo Nehemías permite que se pierdan cosas que son importantes en la vida del pueblo, entonces el levantamiento de los muros, la reedificación de la muralla perdería su perspectiva. Y hay tres cosas que yo quiero dejarte esta noche, que yo quiero compartir contigo esta noche, que ocurrieron tan pronto se acabaron de reconstruir los muros, tan pronto se hizo el corte de cinta, tan pronto las puertas se abrieron rededicando el muro. Ocurrieron tres cosas. Número uno, Nehemías empezó a buscar más gente para el trabajo. Nehemías empezó a crear talleres de trabajo dentro del pueblo. Nehemías empezó a crear espacios de servicio ministerial dentro del pueblo. Nehemías empezó a demostrarle al pueblo que ahora con los muros levantados, ahora con la muralla rededicada, ahora con el corte de cinta en esa ciudad, en ese pueblo, dentro de esas murallas, todo el que quiera vivir en ella tendrá espacio de servicio cristiano, tendrá espacio de servicio ministerial. Todo el que quiera trabajar dentro de la muralla tendrá lugar para trabajar en la obra del Señor. Y mire, Nehemías fue agresivo en este primer intento, porque la Biblia dice en ese verso que leímos que tan pronto fue cortada la cinta, tan pronto fue levantado el muro, dice la Biblia que Nehemías colocó en las puertas porteros. Así que Nehemías empezó a colocar porteros. Esas son las puertas del muro. Esas puertas fueron levantadas en 52 días por diferentes miembros de la familia del pueblo. Y una vez las puertas fueron colocadas allí, se necesitaban porteros. Eran importantes los porteros para Nehemías, porque eran los que iban a velar todo aquel que entrara y saliera de la ciudad. Todo aquel que llegaba y todo aquel que se despedía de la ciudad. Fueron tan importantes los porteros que la historia dice, la Biblia dice, que una vez los porteros estaban allí, esta gente que se dedicaba a vender y a comprar en el día de reposo, porque cuando los muros se cayeron, se perdió la dirección del pueblo, se perdió el norte del pueblo, se perdió el servicio al verdadero Dios, y la gente, los vendedores, los comerciantes, cogieron y empezaron a entrar en días de reposo a la ciudad, a vender, a comprar, a intercambiar. Y ahora Nehemías coloca porteros. Y las instrucciones de Nehemías a los porteros es: no permitáis que nadie que intente entrar a la ciudad para violentar los estatutos de Dios, para violentar el día de reposo, para quebrantar los principios de la ley de Dios, pueda entrar. Los porteros tenían la responsabilidad de velar lo que ocurría dentro de la casa de Dios. El texto dice que Nehemías nombró cantores, esos levitas que adoraban al Señor, esos líderes de adoración,
Y la Biblia dice que Nehemías nombró levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes. Dice la escritura que como jefe de esos porteros nombró a su hermano Ananí. Y la Biblia dice que nombró a Ananías como jefe de la guardia. Lo que Nehemías estaba haciendo era organizando un equipo de trabajo clave para poder atender bien a la ciudad. Él estaba integrando gente nueva a su trabajo. Él iba a empezar a delegar tareas. Él sabía que la administración de la ciudad no podía caer sobre él solo, y empezó a reclutar gente, empezó a llamar gente. Los que estaban poniendo ladrillo, ahora los está llamando para participar de lo que es la adoración, para participar de lo que es el culto, lo que yo llamo espacios de servicio en la fe. Son espacios de servicio ministerial. Así que, iglesia de Dios, Michumbo, Ardiato, Texas, yo tengo buenas noticias para ti esta noche. Esta casa que ha sido rededicada, esa acción, esa ceremonia del corte de cinta no significa otra cosa, sino que ahora viene el momento de organizarse. Ahora viene el momento de poner la mano en el arado. Ahora viene el momento. Hacen falta porteros en la iglesia, hacen falta levitas en la iglesia, hacen falta cantores en la iglesia, hacen falta maestros en la iglesia, hacen falta diáconos en la iglesia, hace falta gente que lidere en la iglesia, hace falta gente que sirva en la casa de Dios. Lo primero para lo cual se rededica el muro es para abrir espacios de servicio. Lo que Nehemías está diciendo es: ya levantamos la muralla, ahora llegó la hora de asegurarnos que comiencen a ocurrir cosas dentro de la muralla. Y comenzó a reclutar y abrir espacio para la gente. Lo segundo que ocurre una vez se reedifica la muralla es que Nehemías no pierde de perspectiva que aunque la muralla es importante, que aunque los ladrillos y la mezcla que se usó para reconstruir la muralla es importante, que aunque el trabajo de reconstruir fue importante, que aunque el trabajo de planificar fue importante, más importante que todo eso es la gente. Nehemías no quiere que toda la belleza de lo que está viendo, que toda la hermosura de lo que hay en la muralla vaya a tragarle el sentido de lo que es verdaderamente valioso delante de la presencia del Señor. La muralla es valiosa, los ladrillos son valiosos, las puertas son valiosas, la reconstrucción es valiosa, el trabajo es valioso, pero más importante que eso es la gente que trabajó en el proyecto de construcción. Así que Jeremías era un apasionado del trabajo. Bueno, cuando usted lee con cuidado el proyecto de construcción, se da cuenta del muro, que esta gente había días que trabajaba, y cuando se levantó la oposición en contra de ellos, ellos trabajaban con los ladrillos en una mano, con el balde de cemento en una mano y con la espada en la otra, porque no bajaron la guardia ante los enemigos. Pero para Nehemías era importante la gente. Nehemías amaba su trabajo, Nehemías amaba la ciudad, Nehemías amaba los muros, pero amaba más la gente. ¿Sabe cuál era la razón por la cual la gente seguía a Jesús? ¿Sabe por qué la gente seguía a Jesús? Porque ellos sabían que Jesús los amaba. Así que la muralla estaba terminada, las puertas estaban en su lugar, los que atendían las puertas estaban en su lugar, pero la ciudad no era un lugar seguro para vivir, porque la gente se había ido de ella y la había dejado sola. Entonces Nehemías se dedica a repoblar otra vez la ciudad. Y cuando usted lee el capítulo número 7, usted ve una serie de nombres de genealogía allí que parece tedioso leerlo.
Cuando usted se va a leer la genealogía de ese capítulo 7, todo ese árbol genealógico, todo ese genograma familiar que hay ahí, parece ser tedioso, pero está colocado allí porque tiene una razón de ser, tiene un objetivo central, y es establecer y es enfatizar de que en el proyecto de reconstrucción no solamente se abren espacios, no solamente se abren servicios ministeriales, sino que la gente es importante. Nehemías quería saber dónde vivía la gente. Nehemías empezó a buscar datos, empezó a mudar gente a la ciudad. Así que la Biblia dice que Nehemías empezó en el ejercicio de repoblar la ciudad, de repoblar la ciudad, de repoblar la ciudad, de repoblar la ciudad. ¿Sabe lo que significa eso? Que una vez se levantaran los muros, ya la ciudad estaba segura. Una vez las murallas estaban arriba, ya había confianza, ya había seguridad. Ahora a buscar la gente que está afuera y a traerla dentro de la muralla, a traerla dentro de la ciudad para que sientan seguridad. La tarea de la iglesia ahora es, con las murallas levantadas, con reconstruido, hay que salir a la ciudad. Hay que buscar la gente que está afuera. Hay que buscar el que no tiene esperanza. Hay que buscar el que no tiene fe. Y hay que traerlo a la ciudad para que disfruten la presencia del Señor en este lugar. A veces yo pienso en Nehemías. Y hoy, mientras yo leía un poco sobre esto, Nehemías era un copero. Del capítulo 1 al 6, Nehemías se convirtió en constructor. Pero a partir del capítulo 7, Nehemías adquiere otro tercer oficio en el libro. A partir del capítulo 7, Nehemías se convierte en gobernador. Impresionante como Dios bendice a la gente. Impresionante como Dios va colocando a la gente en lugares estratégicos, porque tiene planes y futuros con ellos. Porque los quiere usar para bendecir al pueblo. Porque los quiere usar para darle dirección al pueblo. Porque los quiere usar y los quiere colocar en lugares estratégicos para que cuiden las murallas de un pueblo, para que cuiden los cimientos de un pueblo, para que cuiden lo que verdaderamente sostiene la vida y la esencia de una nación y de un pueblo. Y Nehemías comenzó siendo un copero y fue fiel siendo copero. Y como fue fiel, Dios lo promovió a constructor. Y fue fiel siendo constructor. Y como fue fiel como constructor, Dios lo promovió para ser gobernador. Las funciones de Nehemías, repartiendo el trabajo, colocando levitas, poniendo cantores. No es una función de constructor, no es una función de un copero, es todo un gobernante, gobernando un pueblo, gobernando, dando dirección, cuidando lo esencial de la vida de un pueblo, porque la gente que Dios pone en lugares de prominencia, los pone para que cuiden los muros y los cimientos sobre los que se sostiene un pueblo. Y a veces yo me doy cuenta que hay pocos Nehemías hoy en nuestro pueblo, que hay gente en todas las esferas, religiosas, civiles, política, de gobierno, que de la nada, cuando no eran reconocidos, Dios empezó a colocarlos. La historia los marcó para que fueran esencia en la vida de un pueblo. Y comenzaron a ascender y comenzaron a subir, pero como que hay un síndrome de se me olvidan las cosas, como que hay un síndrome de yo no puedo lograr esto. Como que hay un síndrome en donde a veces las rodillas tiemblan. Les dije ahorita que Nehemías es un líder de rodilla dura. No solamente porque oraba, no solamente porque levantó la muralla, sino a la hora de gobernar, siendo líder de rodilla dura. Ay, me preocupa los líderes que hay en este país, que están perdiendo la característica de ser líder de rodilla dura. Porque algo los hace moverse de lo que han pensado, de lo que los ha llevado al lugar donde están. Ese no fue el caso de Nehemías. Nehemías fue copero
de rodilla dura. Constructor de rodilla dura. Y cuando llegó a ser gobernador, fue gobernador de rodilla dura. Como que necesitamos gente de rodilla dura. Lo tercero y último que ocurre una vez el muro se levanta. Primero, espacios de trabajo y de servicio. Segundo, un lugar mucho más seguro para llenar la gente de la ciudad. De hecho, cuando usted lee toda esa gente que Nehemías empezó a traer hacia la ciudad, se da cuenta que al final Nehemías trajo tanta gente a la ciudad que en el conteo de esa genografía, de ese genograma familiar, se pueden contabilizar 42.900 personas nuevas que entraron a la ciudad. Así que iglesia de Dios de Ototeja, leí ahorita en la reseña que desde que Dios trajo los pastores aquí, nuevos miembros se han añadido, nuevas almas se han añadido, y damos gloria a Dios por toda esa cosecha. Pero yo vengo a decirte esta noche que los muros se levantaron, la cinta se cortó, viene más gente para la iglesia, viene más gente para la casa de Dios, viene más gente para entrar a recibir palabra de Dios. Y lo tercero que ocurre es que Nehemías se encargó de que la palabra de Dios siguiera siendo el centro de la vida del pueblo. El capítulo 8 dice que el mismo pueblo le pidió al líder que le trajera la palabra de Dios, que le trajera las sagradas escrituras, que le trajera la ley. Y no solamente lo pidió, sino que Nehemías, Esdras, los líderes del pueblo, buscaron la ley de Dios, buscaron la palabra de Dios, buscaron la Torá de Dios y se la trajeron al pueblo. Y la Biblia dice que el pueblo hizo una solemne asamblea. Y esa asamblea comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Y lo hicieron cerca de la puerta de las aguas. Y la Biblia dice que Nehemías, Esdras, los líderes se pararon en un atril, en un púlpito parecido a este. Y el pueblo estaba de pie delante del líder. Y el líder comenzó a leer la escritura. Esdras comenzó a leer la palabra de Dios durante 6 días. Desde el alba hasta el mediodía empezaron a leer la ley. La Biblia dice que entre el pueblo había maestros que se encargaban de enseñarle al pueblo de tal manera que lo entendieran. ¿Sabe algo? Mucho de este pueblo que está allí es el pueblo que había nacido en el exilio, que habían llegado de regreso a la tierra de sus padres, pero llegaron con la cultura extranjera, llegaron con la ley extranjera, con los valores y principios extranjeros, con la lengua extranjera, y no conocían bien la lengua hebrea. No conocían bien las costumbres de este pueblo, mucho menos la ley. Por lo tanto, cuando Esdras comenzó a leer la palabra, comenzó a leer la ley, entre el pueblo comenzaron a moverse lo que yo pienso fueron como una especie de maestros de escuela bíblica. Empezaron a moverse entre el pueblo y empezaron a interpretarle. Aquellos que no conocían bien el idioma hebreo empezaron a interpretarle la ley. Y cuando ellos empezaron a oír y cuando ellos empezaron a escuchar lo que Nehemías estaba leyendo, lo que Esdras estaba leyendo, que déjame decirte, era la ley, era el Torá. No pierdas de perspectiva que era la pura palabra de Jehová saliendo hacia el pueblo. Es impresionante. La Biblia dice que llegó un momento en que este pueblo estaba celebrando tanto la presencia de Dios, que Nehemías, cuando relata la manera en que el pueblo hacía eso, en que el pueblo entendía la palabra de Dios, la Biblia dice que el pueblo ponía
el sentido, de tal manera que entendiesen la lectura, de tal manera que entendiesen lo que la palabra de Dios decía, de tal manera que entendiesen lo que la Sagrada Escritura decía. Y cuando el pueblo empezó a oír la ley y empezó a escuchar la palabra y empezó a servir dentro de la muralla y empezó a guardar la ley y empezó a recibir la gente que llegaba, la Biblia dice que llegó un momento en que el pueblo comenzó a celebrar, el pueblo comenzó a hacer fiesta, el pueblo comenzó a gozarse, el pueblo comenzó a enterarse. ¿Sabe algo? La Escritura dice que mientras leían la ley encontraron que en la antigüedad Dios había ordenado que los israelitas hicieran enramadas en los techos de sus casas, que hicieran enramadas en los patios de su casa. Y la Biblia dice que los israelitas, cuando oyeron eso, trataron de reconquistar esa tradición y se fueron a los campos y empezaron a buscar todas ramas, empezaron a buscar todo tipo de la naturaleza para reconstruir. A mí me parece ver a Sanbalat y a Tobías viendo a los israelitas saliendo fuera de la ciudad al campo para cortar ramas, como queriendo decir, pero ¿qué hacen estos pobres israelitas cortando ramas para traerlo? Era algo más que hacer enramadas, era algo más que cortar ramas. Estaban obedeciendo la palabra, estaban obedeciendo la ley, estaban guardando la palabra de Dios, estaban regresando otra vez a la esencia de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo se alegró, el pueblo se gozó, porque cuando hay palabra de Jehová en la casa de Dios, la presencia del Señor desciende sobre la iglesia. Así que, iglesia, mi desafío para ti esta noche, mi consejo para ti esta noche, es que celebre porque los muros se levantaron. Celebra que los muros se levantaron. Celebra, celebra, celebra. Celebra, disfruta. Esta es una noche de celebración porque los muros están levantados. Pero esta celebración incluye abrir espacios de servicio en la vida cristiana. Dios necesita gente, ahora que la casa está levantada, gente que quiera ser portero, gente que quiera cantar, gente que quiera adorar, gente que quiera servir. Preocúpate, iglesia, de mantener esa puerta abierta, porque hay gente afuera que necesita regresar a la ciudad otra vez. Y por último, iglesia, que nunca pierdas de perspectiva que en cada noche, en cada día que el pueblo se reúna en toda la muralla, en esta casa, en este púlpito, en este salón, en cada escuela bíblica, en cada retiro, en cada culto de oración, haya palabra de Jehová que pueda bendecir al pueblo. De hecho, cuando yo leo el capítulo número 8, el verso número 12, lo que yo veo allí es un avivamiento. En el capítulo 8, verso 12, después que la gente empezó a servir en los lugares donde Nehemías los puso, después que la gente empezó a regresar a la casa de Dios, a la ciudad, después que cada persona estaba sirviendo en el lugar donde era, después que la palabra de Dios era el centro, la presencia de Dios descendió sobre el pueblo. Y cuando la presencia de Dios desciende sobre el pueblo, cuando la presencia de Dios desciende sobre el pueblo, tú te das cuenta que a partir del capítulo 8, como que Sanbalat y Tobías desaparecen del escenario. Porque a la presencia de Jehová tiene que temblar la tierra. La palabra de Dios endereza, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios salva. Y ante su palabra no hay enemigo grande o pequeño que se pueda parar de frente, porque muévase potente la iglesia de Dios con la palabra. Que haya palabra de Dios en Atoteja, que haya presencia de Dios en Atoteja, y que la gente venga a esta casa a buscar esta casa como lugar de refugio. ¿Te atreves a estar de pie conmigo esta noche? Y dile: Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias por los muros.
Gracias por los muros. Gracias por tu casa. Gracias por la rededicación. Gracias por el corte de cinta. Gracias, gracias, gracias. Ayúdame a mí a ser parte de esos porteros. Ayúdame a mí a ser portero. Yo quiero ser portero. Yo quiero ser cantor. Yo quiero ser levita. Yo quiero trabajar en tu casa. Ayúdame a buscar la gente que está afuera para que entre a la ciudad. Y ayúdame a retener la palabra tuya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Si hay alguna vida que quiera reaccionar al mensaje que está apartado, gloria al Señor, que no le sirve al Señor. Aleluya, hacemos llamado para que usted se acerque más al Señor. Si hace tiempo que usted no sienta al Señor, si usted se ha apartado del camino del Señor, hoy es el día. Esta noche histórica es el momento que usted puede aprovechar para acercarse al Señor. ¿Hay alguna vida que necesita la oración en esta noche? Gloria al Señor. ¿Alguna vida que necesita la oración? Aleluya, estamos aquí para orar. Yo creo que Dios ha hablado claro en esta noche a través de su siervo. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos que ir afuera ahora a buscar a la gente, hermano. Aleluya, Dios nos ha permitido, aleluya, que reconstruyamos. Pero es porque Dios quiere tener mucha vida, mucha gente aquí. Gloria al Señor, aleluya. Sí, tenemos alguna vida aquí. ¿Qué pasa? Voy a esperar que el predicador le ministre. ¿Alguien más que necesite la oración?